Bienvenidos, yo soy Pablo Zaragoza y os voy a estar acompañando en este nuevo proyecto de el Festival Tocados por la Publicidad, que se llama Rebelión Creativa. Va a ser una serie de episodios, una serie de podcast, donde, vamos a hablar con gente que ha estado ligada o sigue estando dentro del mundo de la publicidad, dentro del mundo de la creatividad, acerca de un fenómeno que pues, se supone que tiene aterrorizado, por así decirlo, al mundo de la creatividad, que es nada más y nada menos que la inteligencia artificial. Entonces, bueno, como ya he dicho, van a pasar por aquí varias personalidades para hablar sobre este tema. En el día de hoy tenemos el honor de que esté con nosotros, aparte de muchas otras cosas, una exprofesora de nuestra Universidad Nebrija y la fundadora de CDC, el Club de Creativos, Concha Bert. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, bien hallado, muy bien, estoy muy bien, muchas gracias. Mira, te comento, para el episodio de hoy nos hemos basado en el libro Diálogo con la fotografía de Cooper and Hill. Este problema que tenemos hoy en día con las inteligencias artificiales ya lo tuvieron en el siglo XIX muchos pintores, porque, claro, aparecía de repente la fotografía y decían, oye, que se me acaba el trabajo, que yo estoy aquí pintando una cosa durante un día entero y viene un señor con una cámara y en 3 minutos tiene lo mismo que yo tardé un día en hacer. Entonces, ¿consideras que en la actualidad existe también este miedo tan grande que tenían los pintores de aquella época de que la IA, o la inteligencia artificial, nos reemplace nuestros trabajos? A ver, el miedo existe y además el miedo yo creo que tiene una cierta base real. Lo que pasa es que, y ese miedo, como bien dices, ha existido a lo largo de toda la historia cada vez que alguna innovación o algo reemplazaba algo que ya se hacía. Lo único que pasa es que es un miedo que según la intensidad y según el grado puede ser excesivo. Y yo creo que también hay bastante de exageración en muchísimas de las previsiones o de las predicciones que se hacen sobre la inteligencia artificial. Pero digo esto con la inseguridad y con el desconocimiento absoluto, porque es que yo creo que ni siquiera los expertos que están trabajando permanentemente en inteligencia artificial son capaces de predecir cuál va a ser el resultado, qué puestos se van a eliminar y qué puestos se van a conservar. Aquellos que se van a conservar, ¿qué es lo que tienen en común o no tienen en común? Absolutamente nadie lo dice. Está claro que la inteligencia artificial va a contribuir a que desaparezcan muchísimos de los trabajos que tienen su base en la repetición y en la automatización, y eso ya ha pasado, eso está ya pasando. Es decir, pues hace poco IBM anunció que despedían, me parece que eran como 8.000 personas, o sea, unas barbaridades, pero también es verdad porque son partes de trabajo que ya no requieren. Ahora, ¿qué va a ocurrir en este sector? Yo creo que es una incógnita. Inteligencia artificial se está utilizando en publicidad desde hace mucho tiempo, no es nada nuevo. Otra cosa es la generativa, que es un poco lo que ha venido ahora a introducir nuevas cuestiones y sobre todo nuevas dudas. Pero yo creo que no hay nadie ahora mismo capaz de decirlo. Otra cosa es que como posibilidad se plantee e incluso como posibilidad se exploren cuáles van a ser las consecuencias, no solamente en términos de trabajo, de destrucción de trabajo, de reemplazo de habilidades humanas, de reemplazo o de aniquilación de habilidades humanas, que se exploren también todas esas consecuencias y que de alguna manera, en base a los resultados de esas investigación, se tomen también medidas. Pero yo creo que a día de hoy, pero nadie, o sea, ni los mayores expertos son capaces de decir, va a acabar con este tipo de trabajadores y este otro. Es decir, la lógica te lleva a pensar que todo aquello que se basa en la repetición lo va a hacer. Se va a ir fuera. No, y aparte que esto es muy nuevo. Por eso, y la generativa lleva más tiempo preparándose, pero que podamos practicarla, lo digo así, bueno, casi 2 años. El ChatGPT, el 3,
fue hace 2 años, hace año y medio. Entonces eso, como hace tan poco tiempo, yo creo que tampoco sabemos a lo que va a llegar dentro de 1, de 2, si es una moda pasajera, que yo en mi opinión creo que no es una moda pasajera como han sido muchas otras cosas de tecnología. Por ejemplo, yo que sé, me acuerdo de la moda de estas de las gafas virtuales de realidad aumentada, hace unos años que parecía que iba a ser el futuro, etcétera, y hasta ahora tampoco se le ha dado mucha bola. Entonces, claro, yo creo que esto hay que ver también cómo Todo va a evoluciona. depender de qué usos tenga, de qué rentabilidad tenga y de dónde se quiere invertir el dinero. O sea, todo el desarrollo a futuro es realmente dónde se invierte el dinero y para qué se invierte ese dinero. Entonces, todo va a depender de eso. Si es algo que resulta para instituciones y empresas que se lo pueden permitir, que tengan más rentabilidad, acabará haciéndose, por suerte o por desgracia, acabará haciéndose. Que no, y eso es algo que ahora mismo... Y dentro de tu campo, digamos que es la publicidad, estas herramientas como ChatGPT o estas que te generan imágenes, creo que hay una se llama Leonardo IA o Dale, hay muchas. Dalí, etcétera, ¿lo ves más bien como una herramienta de trabajo que puede ayudar a los creativos, etcétera? ¿Lo ves como una herramienta que a día de hoy, no en el futuro, a día de hoy, oye, puede llegar a hacer, pues, una buena lona publicitaria? O, por ejemplo, hay un anuncio este año que salió, creo que era de Campofrío, que eran como 2 partes. La primera parte era como por inteligencia artificial y la segunda parte era justamente burlándose de la inteligencia artificial. Y vemos las limitaciones que tiene el anuncio de la primera parte, que es el hecho por inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú hoy en día dentro de la publicidad el papel de estas herramientas? A ver, es que si hablamos de hoy en día es muy limitado, porque hoy en día en el estado actual y en el estadio actual es muy limitado, porque es verdad que tiene la generativa, está todavía en muchos aspectos y más en estos incipiente. Entonces, si tú, por ejemplo, yo creo que hay diferencias entre lo que sería la redacción de textos y la generación de imágenes, ahora mismo, y solamente hablando del entorno publicitario, porque si hablas de otros entornos tienes que cambiar completamente el discurso. Pero cuando estás hablando de entornos publicitarios, la generación de copies es verdad que en muy poco tiempo tiene ya, voy a decir, una corrección y una, no sé cómo explique, no diría creatividad porque no es creatividad, ni muchísimo menos, pero que es verdad que genera textos absolutamente creíbles en muchos aspectos. Creíbles y no siempre ciertos, porque es verdad que una de las primeras cosas que aparecieron de críticas respecto al chat GPT-3 era que se inventaba muchos datos, que aquellos que no conoce se los inventa. Y yo he hecho pruebas y se los inventa además. Eso me han dicho a mí, que con los números, por ejemplo... Bueno, pero es muy curioso porque estos desarrollos se basan en el estudio de modelos de lenguaje y los modelos de lenguaje están sofisticadísimos en estos entornos. Bueno, pues aún así. Y en el tema de las imágenes, pues de momento es verdad que es capaz de coger, digamos que tiene muchísimos elementos a su alcance. Yo no he probado la de pago, lógicamente no sé cómo funciona el GP4, ni he probado tampoco ninguna de las herramientas que te generan ya las imágenes. Pero a día de hoy, de momento, no lo es. Ahora, el desarrollo, hay que tener en cuenta que dicen los expertos que hay 3 estadios posibles a día de hoy de desarrollo de la inteligencia artificial. Estamos en el 1. Estamos en el 1. Queda el 2, que es cuando dicen que la inteligencia artificial puede equipararse a la inteligencia humana y ahí hay disensiones de todo tipo, es decir, hay los que dicen que hay partes humanas que nunca va a alcanzar la inteligencia artificial y los hay que dicen que sí. Entonces, en el momento que llegue ese 2, y a partir de ahí sí que cambia completamente el escenario. Pero es que eso es lo que yo entiendo que buscan con la inteligencia artificial, porque hace poco... Pero ¿buscan quién? Si el tema está en quién, por qué y para qué se busca. Esa es la pregunta más... Siempre y cuando se pueda hacer, se pueda rentabilizar esa búsqueda, habrá mucha gente que lo haga, pero ya te digo, no hay algo así en abstracto. O sea, normalmente la inteligencia artificial se está invirtiendo mucho en ella, en temas
medicina sobre todo, y ahí se están produciendo unos avances espectaculares y está resultando ya no una herramienta, sino de una utilidad extrema para estos sectores. Hay otros en los que de momento no tanto. Entonces, si tú inviertes para desarrollar eso, pues lógicamente acabará ocurriendo. Si no inviertes, no. Por eso te digo que depende siempre de hacia dónde se están dirigiendo las inversiones. Claro. No, sí, de hecho, es lo que tú dices, en esa fase 2 que has explicado está... Pero en esa fase 2 está todavía muy lejana, ¿eh? El objetivo, si yo no tengo mal entendido, de toda esta historia es que tomen conciencia o que se equiparen lo más posible a la... Sí, que tengan conciencia. Y cuando digo conciencia, es conciencia no en la parte, digamos, moral y ética, sino ser conscientes de lo que uno hace. Bueno, pues eso hay neurólogos que dicen, o neurocientíficos, que afirman y que no puede ser. Porque además hay una cosa en la inteligencia artificial que es un freno, y es que el cerebro humano no se conoce. O sea, no se conoce. La neurociencia es una ciencia que está casi dando sus primeros pasos. Entonces, en ese desarrollo es tan incipiente que dicen, si no sabemos cómo están funcionando las partes del cerebro que son las responsables de la conciencia, no lo sabemos, ¿cómo vamos a generar algo que sea capaz de replicar eso, si todavía no lo sabemos? Entonces, se está invirtiendo mucho y la neurociencia está avanzando mucho, pero está todavía incipiente y en pañales, con lo cual... Pues eso no sabemos, o sea, puede ocurrir en un número de años muy corto, pero es cierto que no es previsible en un corto plazo, porque, repito, sobre el cerebro se está investigando desde hace muchísimo tiempo y los neurocientíficos te dicen, es que seguimos sin saber. O sea, sí, sabemos cómo las neuronas se comunican entre sí. Hemos visto áreas del cerebro que se ocupan de unas funciones, que se ocupan de otras. La relación entre los dos hemisferios. Todo eso lo sabemos. Sin embargo, no sabemos por qué la gente desea, sueña, siente. No lo sabemos. Seguimos sin saber qué se produce, cuáles son las conexiones o las conjunciones que se producen dentro del cerebro para que eso ocurra. Entonces, como eso no se puede trasladar todavía, pues estamos como dicen, estamos en veremos, no se sabe. Y bueno, lo que sí que es cierto es que no a gran escala, pero a muy pequeñita escala, por ejemplo, lo que a nosotros nos concierne, que somos universitarios, sí que se usa bastante. Absolutamente, pero desde hace mucho tiempo. Es decir, hay muchísimas cosas que se están utilizando en publicidad desde hace mucho tiempo que están basadas en inteligencia artificial. En esta primera fase de inteligencia artificial, que de alguna manera está basada en eso, en sacar, digamos, en analizar cantidades ingentes de datos a una velocidad supersónica, etcétera, etcétera, etcétera. La programática lleva ya muchísimo tiempo encima de la mesa. Y para la targetización también se está utilizando. Es decir, que como herramienta en la publicidad se lleva utilizando mucho tiempo. Otra cosa es, ¿cuál es el siguiente paso? ¿O qué va a representar a futuro? No vaya a reemplazar, sino... Claro, no sé. Pues eso es que no se sabe, o sea, es imposible decir, a ver... digamos que la teoría que puede tener ahora mismo quizá mayor número de adeptos es no, vamos a utilizarlo como herramienta y lo vamos a utilizar para acelerar determinados procesos y sobre todo en procesos, pero hay una parte que es la de la creatividad, que busca esa originalidad, que echa mano de habilidades o características eminentemente humanas, como puede ser la intuición, etcétera, etcétera, que eso todavía no le ha llegado, no es capaz de hacerlo. Y mientras no sea capaz de hacerlo, en lo que toca al tema de la creatividad, lo que entendemos por creatividad como elaboraciones originales y únicas, eso todavía no está. Digo todavía, y todo lo digo siempre con muchísima cautela, porque claro, es que estos temas de un día a otro... que efectivamente cambian. Entonces, bueno, pues... Claro. Y bueno, sabemos que, como es obvio, antes de convertirte en todo lo que te has convertido, fuiste estudiante. Fui estudiante, sí. En el Pleistoceno, no, estudié periodismo. Sí, en el Pleistoceno estudié periodismo, efectivamente. Y claro, hay mucha gente que está por ahí en clase utilizando este tipo de programas para cosas que no los debería utilizar, hacer trabajos, etcétera. ¿Qué si estudiases hoy en día
algún trabajillo ahí con ChatGPT? Bueno, pues sí, no te digo yo que no lo sé, es que ahora mismo no me lo planteo, es decir, cuando yo estudié tenías el libro y poco más, es decir, que esto fue antes de Google, con lo cual ya solo con la aparición de Google ya imagino que mi disposición como estudiante hubiera cambiado. No lo sé, probablemente sí. También es verdad que yo creo que por un lado, o sea, yo ahora no me imagino tener que trabajar sin las herramientas que tengo. ¿Vale? Yo durante muchos años he tenido que organizar eventos en los que tenía que contactar con gente a la que no sabía cómo llegar. Y llegaba, o sea, no sabía cómo llegar porque no tenía ningún contacto. Y llegaba gracias a que existen esas herramientas, a que con 2 clics puedes encontrar a fulano que encuentra a mengano, que no sé qué, no sé cuál, y lo consigues. Eso sin motores de búsqueda, perdón, hubiera sido costosísimo en tiempo, cosa que ahora no, y no me hubiera permitido hacer las cosas que hemos sido capaces de hacer gracias a esas herramientas. Pero también tengo que reconocer que como en unos aspectos me ha empobrecido. Es decir, yo ahora tengo memoria de pez y tenía una memoria gigantesca. Y estoy tratando de corregirlo, porque es verdad que las cosas que no se utilizan se acaban perdiendo. También es verdad que dicen, bueno, sí, acabas perdiendo esas facultades, pero estás consiguiendo otras. Ahora eres capaz de funcionar a otros niveles. No lo sé, no me lo he analizado, pero es verdad que hay cosas que te empobrecen. ¿Pero lo hubiera utilizado? Pues probablemente sí, no te digo yo que no. También fuiste docente en nuestra universidad, impartiendo historia de la publicidad. Claro, hay muchos profesores que, por ejemplo, estas herramientas, claro, les tienen, por así decirlo, un poco asustados. Tú, digamos, como persona que ha estado dentro de la docencia y dentro de la universidad, ¿crees que toda esta inteligencia artificial hace que el alumno se pueda volver más vago, hace que, como has dicho antes, pierda facultades? ¿O crees que, como acabas de decir, bueno, las gana por una parte y las pierde por otra parte? ¿Cuáles gana y cuáles pierde? Es decir, yo sí creo que hemos ganado muchísimo en velocidad, muchísimo, y lo cual, bueno, pues no, per se no es malo, pero hemos perdido en profundidad y hemos perdido en muchísimos otros aspectos, porque además, pero es que aunque no quieras, es decir, de alguna manera te empuja la corriente hacia eso. Y yo no sé, los estudiantes actuales, bueno, cuando yo daba clase ya existía Google, eso sí existía. Y sí es verdad que detectabas perfectamente quién se lo había currado con las 2 primeras entradas de Google y quién se lo había trabajado más. Eso, por supuesto. Sí hay estudios ahora mismo que demuestran que lo que es no la productividad humana, me refiero en el sentido de trabajo en una fábrica, sino que somos capaces de hacer menos cosas individualmente. Entonces, eso también es verdad que yo imagino que hay tantísimas maneras ahora mismo de dispersarte que eso influye también. Claro, porque si Google ya en su tiempo nos volvió vagos, por así decirlo, y que dentro de Google, bueno, tú tienes que ir buscando página por página, a ver, que cojo esto de aquí, ahora tienes una herramienta que todas esas páginas... Pero todavía es muy deficiente. Claro, sí, no... Exactamente, todavía es muy deficiente, con lo cual eso es, de momento tienes que seguir buscando. Ahora, por ejemplo, tú me dices, yo procuro, el otro día me decía una amiga, decía, no, yo no lo uso, y no lo uso porque no quiero enseñarle. Y entonces me hizo replantearme que el decir, bueno, en el fondo, si hay algo que no es que nos pueda asustar, yo no creo que nos deba asustar, o sea, nada que signifique progreso te debería asustar, pero sí es verdad que cuando empiezas a pensar si tiene consecuencias no deseadas para el ser humano en general y para la sociedad en general, pues alguna reticencia deberías tener y algún freno deberías tener. Pero que ahora mismo, si tú lo utilizas y le encuentras fallos, dejas de alguna forma de utilizarlo, pero sí sirve, lo que te iba a decir es que sirve, por ejemplo, yo lo estaba utilizando, he dejado de utilizarlo porque me hizo ser consciente de ello, para buscar bibliografía. O sea, decir, a ver, ¿quién ha escrito sobre esto? Bueno, también ahí es deficiente, porque hice algunas búsquedas y tal, pero para buscar bibliografía, para buscar fuentes, para buscar todo eso, es verdad,
es verdad, puede serte útil para eso, es decir, que ese rastreo y esos motores de búsqueda funcionen. Otra cosa es para construir, o sea, yo como búsqueda lo entiendo como búsqueda, incluso yo no lo utilizaría porque no es mi campo, pero para hacer análisis de datos, para ayudarte en investigaciones, etcétera, etcétera, me parece que es una herramienta útil y deseable. Pero para otra serie de cosas creo que hay que, o sea, no es que no sirva, yo no digo que no sirva, yo digo que hay que pensar qué es lo que ganas y qué es lo que pierdes con ello. ¿Tiene menos valor algo fabricado o hecho, por ejemplo, por una inteligencia artificial generativa que hecho por un grupo de humanos? Cuando dices valor, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de valor? Es decir, porque el valor, dices, esto cumple su función, me vale. No cumple su función, no me vale. Puede cumplir su función. Lo que hay detrás para mí tiene más valor cuando está hecho por el humano que cuando está hecho por la máquina. Pero eso ahí también hay una carga subjetiva muy importante. Es decir, por eso te digo, ¿en qué términos digamos que tú comparas o mides el valor? El valor, pues claro, por una parte se puede pensar el valor de lo que ha costado, del esfuerzo, del tiempo, etcétera, pero por otra parte está el valor de la calidad. Oye, mira, es que con este programa hemos conseguido la misma calidad que... Eso es lo que sería discutible, claro. El tema de calidad. En tiempo y en esfuerzo te puedo asegurar que te gana la máquina. Vamos, ahí no hay ningún tipo de duda. En cuanto a la calidad, y en esa calidad es que si realmente consigue su propósito, que es que la gente fije la atención. Me preguntabas antes que si es legítimo utilizar para generar o para construir piezas. Yo creo que de momento, o sea, hay una cosa importantísima. Ahora mismo la gente no lee o lee muy poco. Es decir, para que ahora haya un texto que se lea, tiene que ser un texto de una originalidad extrema. Y de momento lo que hace el ChatGPT es coger de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí y te compone un texto. Ahí no hay ninguna originalidad, no hay esa vuelta que se pretende para que realmente enganche al lector o para que se lea, es que ella sencillamente no es ni convencer ni tal, es el primer impacto. Pues todavía no. Todavía no tiene ese plus de originalidad. O sea, tú cuando un copy escribe un texto, ya no es que diga lo que tiene que decir, es que cautive. Y ese plus de buscar cautivar a la audiencia, ese todavía, no hago más que repetir esa palabra, pero es todavía. Y ya para enfocar la parte final, ¿crees que el consumidor se puede dar cuenta a día de hoy de lo que está hecho por la inteligencia artificial dentro de la publicidad y lo que no? Yo creo que al consumidor no le importa ni lo más mínimo ni quién lo ha hecho ni cómo lo han hecho. Eso para empezar. Es decir, que esa evaluación no creo que la haga. Otra cosa es que me digas, ¿le llega antes a un consumidor algo hecho por inteligencia artificial o hecho por humanos? Pues ahí hay muchísimos factores, también depende. Yo creo que no se da cuenta, pero porque tampoco le importa. Ni le importa ni lo reflexiona. Estoy hablando en comunicación, ¿eh? O sea, otra cosa son otras áreas, pero en comunicación te llega y no te planteas quién lo ha hecho. Solo te planteas si te llega a ti o no te llega, si te permea a ti o no te permea. Entonces, en ese sentido, yo creo que a día de hoy todavía no le permea tanto como le permea lo que hacen los humanos. Porque luego está, pues claro, depende también del consumidor. Al final, por ejemplo, el famoso anuncio que se hizo hace un par de años con Lola Flores, sí, de inteligencia artificial y tal, había gente que le horrorizaba. Pero eso sí que está utilizado como una herramienta, claro. Es decir, eso es una herramienta, que es decir, la idea es una idea generada por humanos y la idea es, podemos revivir a lo que es el símbolo de Andalucía, ¿no? De Andalucía y el acento andaluz lo podemos generar. Por Lola Flores, bueno, ¿cómo traemos a la vida a Lola Flores? Existen herramientas para hacer eso. A mí eso no me parece que haya sido un reemplazo de la inteligencia artificial de la creatividad humana, ni muchísimo menos. Es decir, ahí sí que ha sido un instrumento y una herramienta y utilizada sin más. Un apoyo. Sí, que yo creo que a día de hoy es
a lo máximo que da la inteligencia artificial, a ser como un apoyo puntual, ¿no? En ciertos... A día de hoy sí, y cuando se está bien utilizado, pero luego hay también una parte, repito, que ese es un debate que no se plantea en este sector, que se debería plantear, porque como tú bien dices, el miedo existe. Y es también la parte ética. ¿Qué queremos que ocurra? O sea, en el fondo todavía el control lo tiene el humano. Y el decidir qué quiero que ocurra a futuro todavía está en las manos de los humanos. Y ese qué quiero hacer a futuro, eso es lo que debería plantearse. Es decir, ¿qué queremos hacer con esto que tenemos? Pero lógicamente eso no lo decides tú, ni lo decido yo, ni lo deciden ellos. Lo deciden gente a la que tampoco tenemos demasiado acceso. Ese es el problema. Bueno, pues si te parece bien, ya para ir acabando, hemos organizado aquí un pequeño juego, que es que tenemos un par de imágenes, unas generadas por el humano y otras por una inteligencia artificial, y a ver si Yo voy a fallar seguro, pero venga, dale. podemos adivinar cuál es real y cuál no. Entonces tengo aquí las tarjetas. A ver, por ejemplo, vamos a coger esta y esta. A ver. Entonces, bueno, primero voy a enseñar a la cámara para que la gente también pueda jugar. La primera que tenemos es esta, de Coca-Cola, esta chica, ¿vale? ¿La veis? Te la dejo aquí. Y la segunda es esta de Camel. Entonces, a ver, di cuál crees que es la buena y cuál crees que es, bueno, la hecha por inteligencia artificial y cuál no. Y bueno, ¿y por qué? Si lo adivinas. Pues no tengo ni idea, ¿para qué te voy a engañar? O sea, te mentiría si te dije la verdad. O sea, si tú me dices, a ver, Carmen, es que esto es tan básico, un camello fumando Camel, que te diría, me parece que es de una... Es decirle, hazme un anuncio de Camel. Camel dice, camello. Bueno, pues es que esta me parece tan básica que yo diría que esta es de inteligencia artificial. Esta, que pueda ser desde hace, no sé, Le Bleu du Ciel, es que reanímese. Uy, es que esto también tiene tela. Entonces, aquí que sea el paso del tiempo y aquí que sea la literalidad, porque O sea, entonces, yo te digo, esta es inteligencia artificial y esta es real. pues has acertado. Esta es inteligencia artificial y esta es la real. Digo, mira el este que te he hecho. Bueno, vale. Estará fácil entonces, si le he acertado es que era fácil. Esto, a ver. Mira, vamos a hacer esta y ya está. Bueno, la primera tenemos este señor aquí bebiendo una bebida, no identifico ahora mismo cuál es, ¿vale? Y la segunda, pues otro también de Coca-Cola, de esta niña. A ver, vamos a ver. Es que no me quiero ir porque en este caso es más difícil, ¿eh? Esa a mí te lo podría decir casi instantáneamente. En este caso, esta es que me chirría mucho, pero por otro lado, esta también es que es demasiado, todo demasiado perfecto. Esta es demasiado perfecto para ser una imagen que supuestamente es del siglo XIX. Porque estos vestidos y estas cosas, esto era del siglo XIX. Esta me chirría, pero me puede chirriar también por el tiempo, porque, a ver, que es que no se ve ni lo que es lo que es la marca, ni que es nada. Pero te voy a decir que esta es inteligencia artificial. Pues te ha ganado la IA, ¿eh? Esta de aquí es inteligencia artificial, es la del señor. Pues es que esta me sonaba... Si te parece, la última y desempatamos. Desempatamos con esta. 1-1. A ver. Dr. Pepper, esta chica, ¿vale? Uy, aquí el copy me va a ayudar mucho. Y bueno, el copy se lee de aquella manera solo. See what happens, I like it, it's different. A ver. Tiónico. Bueno, es que aquí no entiendo nada de lo que pone, claro. Aquí esto es trampa. Este no sé qué idioma es. Este sí lo entiendo. Entonces igual ahí tienes una pista. No, porque yo te diría que este es el humano. Pues correcto. La ha ganado a la IA, Concha. Ha ganado. Ya está. Y bueno, con esto vamos a concluir hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Me tendréis próximamente más episodios con otra gente. Y ya, como va a ser costumbre durante todos los episodios,
Dejo que despida a la invitada. Ahí tienes la cámara, el micro. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias a Tocados, a los que deseo que el festival siga creciendo en fama y se siga extendiendo como está y que os salga muy bien y ya iré a verlo. Vale, pues muchas gracias.